que estamos viendo la pantalla, por favor, en el chat. Ya me confirmaron audio y ahora necesito que por favor me confirmen que estamos en video. Perfecto, Carlos. Muy buenas noches a todos. Nuevamente, a nombre del Instituto Cienci, les agradezco a todos su participación en este tema que para mí es un tema realmente apasionante, en el que vamos a estar desarrollando en este corto tiempo de 1 hora y media. Intentaremos desarrollar el contenido del seminario web referente a la presentación de un proyecto de instalación de gas natural. En el desarrollo de la charla, si tienen alguna inquietud, por favor me van escribiendo en el chat. Estoy trabajando a varias pantallas, por lo que puedo ir viendo el chat, la presentación y mis propias notas, de tal manera que no se preocupen, escríbanme, con todo gusto estaré interrumpiendo tan pronto sea posible para explicar o desarrollar las inquietudes que tengan. Como primer detalle, entonces, el objetivo es presentarles a ustedes el estado del arte, entendiendo como estado del arte la situación actual, regulatoria y normativa, respecto a la realización y presentación de proyectos de instalación de gas natural, obviamente en el marco regulatorio existente en el Perú. Tal como siempre lo digo, el desarrollo de la industria del gas natural no es un tema exclusivo del Perú, en realidad es un boom mundial el desarrollo del gas natural, y actualmente se desarrolla normativa de diferentes índoles y está tratando de unificarse a nivel internacional las normas alrededor de 4 o 5 grandes paquetes, 4 o 5 grandes bloques. En el caso particular del Perú, Perú tiene una normativa fuerte, ha desarrollado gran parte de su normativa nacional y en ese sentido, ese desarrollo de esa normativa nacional ha generado un tipo de lineamientos específicos que necesitamos conocer para poder desarrollar proyectos de instalaciones de gas natural. Como les pedí a todos, por favor, acá veo todavía un par de cámaras activas. Por favor, los que tienen las cámaras activas, desactívenmela con el fin de minimizar el consumo de ancho de banda, sobre todo para los que se conectan desde teléfonos móviles, que la idea es que minimicemos el uso que ellos tienen. Bueno, como primer ejercicio, como primer elemento, me gustaría comentarles que este tema de las instalaciones internas, de las instalaciones industriales, de las instalaciones comerciales en general, obedece a un plan bien orquestado, un plan macroscópico a nivel nacional, en el cual Perú se embarcó y se embarcó de buena manera al encontrar el yacimiento de Camisea. Con el origen en Camisea, el país pudo darse el lujo que pocos países a nivel mundial pueden darse, que es realizar la transformación de su matriz energética basada en diferentes fuentes de hidrocarburos, recursos fósiles, hidroeléctricas o alguna parte de energía renovable, pudo hacer una transformación de una parte de su demanda, de su producción y con ello de su demanda por energía basada en gas natural. Cuando se encontró el gas de Camisea, se observó que el gas de Camisea es un yacimiento volumétrico no asociado, pero que es un gas rico. Y este elemento de tener un gas rico en el Perú es un plus. Es un plus a la producción de gas natural, ya que con este plus el país pudo entonces desarrollar no solamente un proceso de masificación de gas natural, sino también un proceso de transformación de parte de la matriz basada en los productos adicionales que le puede extraer al gas natural. En el caso particular del Perú, el proyecto que se desarrolla en Camisea y luego con la instalación de la planta de Malvina, se obtienen básicamente dos grandes productos. Los dos grandes productos que se obtienen en Malvinas son gas natural seco, es decir, gas natural en condiciones de transporte internacional, en condiciones comerciales, y se obtiene una porción de líquidos capturados del gas natural. Estos líquidos capturados del gas natural, o LGN, líquidos de gas natural, son la base de lo que llaman el ducto de líquidos. Y ese ducto de líquidos es una parte esencial del proyecto de masificación de gas natural en el Perú, ya que la planta de tratamiento de Malvina produce como ejercicio residual al tratamiento del gas natural una gran cantidad de condensados. A nivel internacional, estos líquidos se denominan condensados. Por manejo ambiental, estos condensados se pueden almacenar hasta cierto volumen, pero una vez que se alcanzan ciertos volúmenes de almacenamiento, hay que resolver qué hacer con estos líquidos.
Dado que estos líquidos tienen un poder calorífico interesante y dado que tienen un volumen razonable, la decisión del país fue la decisión correcta de establecer un uso y una explotación de estos líquidos. La otra opción que realizan en algunos otros países es volver a reinyectar los hidrocarburos que no se necesitan al yacimiento. Normalmente es una práctica que poco a poco ha ido desapareciendo a nivel mundial y que normalmente se desarrolla en sentido inverso. Es decir, lo que típicamente se reinyecta es el gas natural y pocas veces se da la operación de reinyectar líquidos, a menos que tengan una composición específica que no sea tan comercial y que el país tenga un superávit. Eventualmente podrán encontrar reinyección de líquidos en algunos yacimientos en la Venezuela en su máximo momento de producción podría presentarse algún tipo de reinyección de excedentes. Pero en el caso del resto de países y más en el momento en que Perú empieza a desarrollar su industria del gas natural, el Perú era un país deficitario de gas natural, deficitario de hidrocarburos en general. Es decir, la cantidad de hidrocarburos que la demanda proyectaba consumir no eran abastecidas por el mercado local. Cuando tú no tienes suficiente producto para que se desarrolle la totalidad de la industria, pues simple y llanamente la industria o se desarrolla a un mayor costo o no se desarrolla. Y eso significa frenar el desarrollo industrial y el desarrollo económico del país. Afortunadamente Perú no tuvo que pensar en eso porque al aparecer el gas natural empieza la transformación de la matriz energética. Tenemos entonces Camisea, tenemos la planta de Malvinas, tenemos el ducto de líquidos. El ducto de líquidos que sale desde Malvinas y llega hasta la ciudad de Pisco, si bien no es parte esencial de este ejercicio, es parte de la transformación energética del Perú, ya que los líquidos que llegan hasta la ciudad de Pisco, hasta el terminal de Pisco, a la planta de fraccionamiento de Pisco, en ese lugar se realiza justamente eso, lo que el nombre indica, el fraccionamiento de esos líquidos. Y entonces se produce GLP, que es básicamente propano y butano, y se produce nafta. Nafta es una especie de precursor de la gasolina y es la base con la cual, tanto así que es denominada gasolina natural, y estas naftas son el precursor con el cual se producen gasolinas de alto octanaje. Entonces el país obtiene líquidos de la producción de gas natural y con esto empieza a jalonar las inversiones en la industria del gas natural, ya que los líquidos tienen muy buen valor, muy buen precio de venta. El siguiente ejercicio entonces fue la construcción del ducto de TGP que va desde Malvinas hasta la ciudad de Lurín. Y el proyecto inmediato, el heredero del gas natural inmediato, que es el proyecto de Cálida, que entonces en su primera etapa arrancaba en Lurín y terminaba en Ventanilla. Al terminar en Ventanilla se le permite al sistema de gas natural empezar a alimentar algunas termoeléctricas que funcionen con gas natural, pero también se le permite al país instalar todo el parque generador que está instalado actualmente en Chilca. Ahora sí, con una demanda fuerte operando el Chilca para generación eléctrica, con un ducto de líquidos obteniendo GLP, propano, butano y nafta, la industria del gas natural en Perú literalmente despega. Y entonces aparecen las primeras etapas de desarrollo comercial de Cálida, en la cual tenía un número de conexiones obligatorias que cumplir. Pero el objetivo inicial era la industria. Pero luego, cuando empieza este boom del desarrollo del gas natural, Perú entiende que hay que seguir haciendo el proceso de masificación. Y en ese proceso de masificación se dan entonces concesiones adicionales. La primera concesión descentralizada del Perú es justamente la concesión de Contugás en el departamento de Ica. Y entonces aparecen como nuevos clientes Chincha, Ica, Nazca y Marcona. Estos son nuevos clientes de gas natural, nuevas poblaciones que pueden ser atendidas con gas natural. A partir de Lima y de Chincha empieza a desarrollarse una industria de GNC, gas natural comprimido, y desde esos puntos empiezan a abastecerse otras regiones. Con esas otras regiones ya conociendo los beneficios del gas natural, empiezan a darse nuevas concesiones. Y aparece entonces Perú LNG. Perú LNG es un nuevo actor, por decirlo así, en el ejercicio del gas natural del Perú y logra la transformación del gas natural que sale de Camisea y complementado con un gasoducto particular para alimentar la planta que queda en Pampa Melchorita. Y entonces con este nuevo actor se le permite al país tener acceso a un nuevo energético. Habíamos mencionado ya que el país tenía acceso al gas natural,
como parte del desarrollo de Camisea, teníamos acceso al GLP como propano y butano extraído a través de la planta de fraccionamiento de Pisco, teníamos acceso a una producción parcial de las gasolinas que necesita el país, pero adicionalmente teníamos entonces gas natural comprimido atendiendo otras regiones. Con este gas natural comprimido se obtiene en algunas regiones y se desarrolla en principio una concesión que se llama la concesión del centro, iniciativa otorgada a Graña y Graña y Montero tenía en la mente desarrollar un proyecto de megacompresión a partir de una conexión al gasoducto de TGP en algún punto intermedio, por ejemplo en Ayacucho, y desde allí con un megacentro de compresión empezar a desarrollar esa industria de gas natural comprimido hacia esas regiones. También se dan de forma paralela, por acá tengo una pregunta, Camila, ya la leí, te la respondo en un rato. También se da entonces de forma paralela un acuerdo con Shell, el comercializador del LNG de la planta de Pampa Melchorita, para que Perú LNG comercialice una porción de ese gas natural licuado hacia las regiones del norte y del sur. Y entonces aparece la concesión del norte, en la cual la empresa, que es Gases del Pacífico, hoy denominada Coavi, desarrolla un proyecto para llevar gas natural a Chimbote, Chiclayo, Lambayeque, Trujillo, Cajamarca, Huaraz y Pacasmayo. Y en ese proyecto se empieza la construcción de plantas satélites de regasificación, que son el inicio de un nuevo sistema de distribución con el cual también se abren nuevas ciudades en el norte. Lo mismo ocurre con Fenosa en la concesión del sur, y su compromiso era llevar gas natural a Arequipa, Hilo y Tacna. En cuanto a la concesión del centro, que inicialmente estaba a cargo de Graña y Montero, bueno, sucedió todo este traspiés económico que sufrió la economía a raíz de los problemas, digamos que contractuales y todo este revuelo político que sucedió en el país. Y entonces la concesión del centro que tenía inicialmente Graña y Montero, si bien queda un tanto relegada, empieza a tener menos importancia en un país que tenía un megaproyecto. Y ese megaproyecto era el proyecto inicialmente denominado Kuntur y posteriormente denominado Gasoducto Andino del Sur, a cargo de la empresa brasilera, que ya todos conocemos en qué terminó el proceso y que, bueno, no llegó a buen puerto. Con ese desarrollo, con ese mal desarrollo que se dio, con ese mal resultado, el desarrollo era, por supuesto, que interesantísimo. Entonces, la concesión del centro empieza a ser menos atractiva y digamos que a nivel contractual no sé cómo cerraron Graña y Montero con el Estado, pero esa concesión como tal no vio luz, no vio el inicio de operaciones. Si bien no hay duda del músculo económico de la empresa Graña y Montero y de la capacidad tecnológica y técnica para haber desarrollado el proyecto, existen unos traspiés en el proceso que, digamos, no permitieron que esa concesión como tal arrancase en los tiempos en que se esperaba que arrancara. De forma paralela, el Estado fue pensando que la concesión, como estaba fundada originalmente, que era la concesión del centro, posiblemente no tenía el tamaño para que una inversión fuese atractiva para inversionistas de gran envergadura. Y entonces generó una nueva licitación que es el complemento, y que seguramente lo que me preguntan por acá, ¿qué es el complemento de la concesión del centro? Y esa concesión se llama Concesión Centro Sur. Y la Concesión Centro Sur es la que empezó la calificación de empresas internacionales y aparecen actores importantes como empresas de Bolivia, aparecen actores importantes de Colombia, de México e inclusive de España. Actores que conocen perfectamente el mercado peruano porque en últimas, si se fijan detrás de los grandes proyectos de gas natural, existen inversionistas argentinos, colombianos, mexicanos, chilenos, bolivianos, españoles. Y entonces ese proyecto Centro-Sur, que no aparece en la diapositiva, está todavía dando vueltas y algunos postores siguen trabajando porque es muy interesante, ya que no solamente depende del gas natural licuado de Pampa Melchorita, sino que también puede conectarse eventualmente al gasoducto de TGP, eventualmente puede llegar hasta Puno y Juliaca, porque es parte del alcance llegar hasta Puno, hasta Juliaca,
pero también tiene la posibilidad de conectarse a Awaitia Energy. Y con la conexión de Awaitia Energy, digamos que se cubren muchas más regiones en el país, en regiones, en zonas donde difícilmente se pueden interconectar con el gasoducto. Entonces, si se fijan, esto no parece un capricho o una tarea lanzada al azar. Lo que les estoy tratando de vender, de explicar, de convencerlos, es de que este es un proceso que va para largo. El Perú tendrá 10, 12 años, 15 años de estar explotando gas natural, pero hay países de la región donde, por mencionar solo algunos, México, Colombia y Argentina, que ya están completando sus primeros 50 años. Estados Unidos está alrededor de los 90 años y Canadá ya completó 100. Entonces, cuando estamos hablando del uso del gas natural, estamos hablando de un proyecto de largo alcance. De un proyecto de largo alcance, porque en este proyecto no estamos hablando de una transformación de la matriz energética para los próximos 10 años. Estamos hablando de una transformación energética para los próximos 20, 30, 40 o hasta 50 años. Porque los gasoductos se construyen con una vida útil de 20 o 30 años, pero todos conocen que un buen mantenimiento del sistema y una buena estrategia de integridad prácticamente duplica o triplica la vida útil de los gasoductos, y muestra de ello son los gasoductos que van, los oleoductos que van de costa a costa en Estados Unidos, que ya completaron también cerca de 92 años, creo que tiene el oleoducto más antiguo que construyó por allá en algún momento nuestro amigo Rockefeller para desmontar el tema del ferrocarril. Cuando se dan los procesos de descentralización, y aquí respondo una pregunta que me llega, cuando se da el proceso de descentralización de gas natural, ya no estamos hablando de un país monopolo en cuanto a producción de gas natural. Estamos hablando de que el Perú no solamente tiene Camisea como un único punto de inyección, sino que digamos que tiene un punto adicional que es la planta de Belchorita, aunque el origen del producto siga siendo Camisea. Pero ojo, no es el único yacimiento que tiene Perú. Perú tiene yacimientos en Piura y Talara. Y entonces en Piura y Talara aparece una matriz energética adicional basada en los campos de producción de Piura y Talara. Es más, ya se está desarrollando el proyecto de Piura y Talara, y por allá está nuestros amigos de Gasnor. Entonces Gasnor está también desarrollando eso y no está todavía en el tablero, pero pronto aparecerá como un actor. Los amigos de Awaitia ya están produciendo, ellos ya tienen una producción básicamente de crudo, pero esa matriz de crudo, digamos que es la que financia las inversiones en los campos de producción, pero también genera la posibilidad de explotar una porción de gas natural, no solamente para generación termoeléctrica, sino también para consumo industrial. Entonces, cuando tenemos que aparece Awaitia, seguramente tendrá un precio distinto al precio de gas de Camisea. Es más, el mismo precio del gas de Camisea tiene diferente, el mismo producto del gas de Camisea tiene diferentes precios. El gas de Camisea no le cuesta lo mismo a María Martínez, la señora que cocina y hace picarones, que al comercio que vende pollos. Ni le cuesta lo mismo a los señores que comercializan GNB, ni le cuesta lo mismo a la gran industria, ni le cuesta lo mismo a la termoeléctrica. Recuerden que aquí el objetivo del gas natural es reemplazar, en la mayoría de los casos, es reemplazar un energético que ya estaba consumiendo el país o que ya estaba necesitando el país. En el caso del gas natural, estamos reemplazando petróleo, estamos reemplazando gasolina, estamos reemplazando leña, estamos reemplazando. Y ese reemplazar un producto tiene un valor de apreciación o un valor de paridad. Literalmente, si usted está dispuesto a pagar 10 soles por un galón de gasolina, 10, 11, 12, 13 soles, 9 soles, cualquier precio que salga finalmente al mercado, significa que ese es el valor que usted está dispuesto a pagar por 35 kilómetros de autonomía de combustible. Ese mismo número se puede utilizar para sacar las cuentas de cuánto debería costar el GLP para que alguien se cambie de gasolina a GLP. Lo mismo sucede con el gas natural. El gas natural, que básicamente tiene 3 o 4 formas de comercializarse. Una es gas natural a través de las redes de ductos, y ahí es literalmente gas natural a la presión de la red. Por acá me hacen un comentario. Cuando nosotros tenemos gas a la presión de la red,
tenemos una eficiencia volumétrica que puede ir desde 150 veces la eficiencia volumétrica del gasoducto, es decir, en el gasoducto el gas puede estar tan comprimido como 150 veces, pero tan poco comprimido como 4 veces. Es decir, puede estar operando desde 150 bares hasta algo así como 4 bares. En el caso del gas natural comprimido, que es otro producto, y si bien se saca del gas natural, el gas natural comprimido se comprime, valga la redundancia del nombre, se comprime cerca de 250 veces. Es decir, estamos logrando una eficiencia volumétrica de 250 veces. Ya cuando hablamos de transportar ese gas natural comprimido, normalmente lo hacemos a un límite de 200 bares, es decir, con una eficiencia volumétrica cercana a las 200 veces. La gran ventaja del siguiente actor, que es el gas natural licuado, es que el gas natural licuado, dependiendo de la composición, puede lograr una optimización volumétrica de entre 580 y 620 veces. Es decir, número redondo, digamos unas 600 veces. El gas natural licuado es de lejos el de mejor eficiencia volumétrica, logra 600 veces. El gas natural comprimido logra 200 veces. El gas natural a través de gasoductos logra 100 a 150 veces. A través de sistemas de distribución logra 4 a 19 veces. Todas estas eficiencias volumétricas le han permitido al país desarrollar esta estrategia que aparece aquí. Entonces, a los clientes hay que llegarles de dos formas. Una forma es llegarle a través de gas natural comprimido, bueno, de tres formas. Una forma es llegarle a través de gas natural comprimido, como la concesión que tenía planteada Graña y Montero en el centro. Una opción es llegarle a través de gas natural licuado, partiendo de Pampa Melchorita. Una opción es llegarle a través del gasoducto, como lo tiene actualmente TGP, Contugas, Cálida. Y como lo tendrá próximamente, si se llega a desarrollar el gasoducto andino del sur, la región de Cusco, la región de Ayacucho, la región de, digamos que Arequipa, Tacna, Moquegua, y todas estas regiones podrán acceder, uno, espero también, podrán acceder, Ucayali, por acá me agregan más nombres, muchas gracias, regiones que podrán acceder a gas natural a través de gasoductos, ya sea porque se desarrolla el gasoducto andino del sur, porque se dan plantas de regasificación o porque se da en general la construcción de nuevas redes de comunicaciones para el gas natural, como por ejemplo, no está descartado, por ejemplo, que a alguien se le ocurra extender el gasoducto de Ica hasta Arequipa. Extender el gasoducto de Ica a Arequipa podría permitirle al gasoducto de Ica, al gasoducto de TGP y obviamente a la región de Arequipa aprovechar una topografía mucho más fácil, una ruta muchísimo más accesible, es mucho más fácil construir por la costa y por el desierto que construir por la montaña. Todos conocemos la sierra y la verdad, la sierra no es la más fácil ni la más accesible para la construcción. Entonces, pudiera ser que finalmente el país termine desarrollando un anillo gigantesco de gas natural y ese anillo de gas natural termine por conectar todo con todo. Un ejemplo de un país que tiene una red que conecta todo con todo es Argentina. Otro ejemplo, bueno, en menos medida porque el país es demasiado grande, es México y otra forma de verlo es Brasil. Bueno, y ni se diga Estados Unidos. Estados Unidos tiene miles y miles y miles de kilómetros de gasoductos y Canadá tiene gasoductos que van de lado a lado del país y que recorren el país a lo ancho y literalmente a lo largo, almacenando gran cantidad de gas natural, inclusive para las épocas del invierno. Entonces en el Perú podemos llegar a tener muchísimas regiones con gas natural. Actualmente tenemos 4. Tenemos Contugás, Cálida, Fenosa y Coavi. Y estas 4 regiones responden a un proceso de lo que venimos nosotros a hacer, que es conectar clientes al gas natural. Para los que se conectan a través del cargadero de camiones, pues un paso adicional es la licuefacción y otro paso adicional es el proceso de transporte. Una vez que se da el proceso de transporte, aparecen estas estaciones como la estación de distrito, bueno, la estación regasificadora de Moquegua, la estación regasificadora de Tacna, aparece también nuestra estación regasificadora de Arequipa Norte, de Arequipa Sur, aparece la estación de Hilo, y todas estas estaciones tienen como objetivo darle inicio a un sistema de distribución de gas natural.
sistema de distribución de gas natural que obviamente va a permitir la conexión de industrias, que es nuestro negocio. Instalarle gas natural a las industrias, a los comercios y a las residencias, que es, digamos que en gran medida, parte del alcance de lo que estamos cubriendo en la conferencia de hoy. En el norte también aparecen las estaciones de distrito de Chiclayo y Lambayeque, que están juntas en un mismo lote, aunque funcionalmente son totalmente independientes. Aparece la estación de distrito de Trujillo, Cajamarca, Pacasmayo, Chiclayo, Lambayeque, Huaraz, etcétera. Estos son literalmente inicios de sistema de distribución. Y en esos inicios de sistema de distribución aparecen los clientes. Y los clientes entonces en cada área de concesión empiezan a evaluar. ¿Cuáles son las evaluaciones que realizan nuestros clientes? Primero, es necesario que el cliente tenga un consumo de un energético. Si no tiene un consumo de un energético, definitivamente no es un cliente que pudiera estar pensando en una megatransformación de gas natural. La verdad, no se me ocurre ningún cliente que no pudiera de alguna u otra manera favorecerse, beneficiarse de la existencia del gas natural en el país. Sin embargo, digamos que esto tiene más atractivo a quienes más consumen. Entonces, ¿quiénes consumen más gas natural? Los comercios, las panaderías, los restaurantes, los chifas, las pollerías y toda esta cantidad de comercios que consumen una gran cantidad de GLP. Entonces, si consume una gran cantidad de GLP, cliente interesante para el gas natural. ¿Quiénes más? Obviamente los grifos. Los grifos que comercializan gasolina, pues también pudieran empezar a comercializar gas natural comprimido. Y aparece ese como otro motor de las conexiones de gas natural. Pero no solamente eso, también aparecen las generadoras eléctricas y las generadoras eléctricas pueden pensar o en la sustitución o en la conversión. La sustitución es cuando yo hago el cambio de mis equipos que funcionaban con mi combustible original y lo transformo, lo sustituyo totalmente por gas natural. El otro mecanismo es la conversión, como sucede, por ejemplo, con los vehículos. Los vehículos funcionan, los vehículos de gasolina que funcionan con el ciclo Otto, es decir, los vehículos que tienen bujía, los que tienen chispa, tienen la posibilidad de transformarse, de hacer una conversión a gas natural, y los que tienen diésel ahora con una nueva tecnología también pueden convertirse a gas natural y diésel, o gas natural y petróleo. Eso al final lo que debe llevar es a una evaluación costo-beneficio. Con esa evaluación costo-beneficio el cliente decide qué hacer. Entonces, luego que hace eso vienen todos estos pasos. En el día de hoy nosotros vamos a estar centrados en lo que sería en nuestro diagrama el cuarto cuadrito, que es la elaboración y presentación de los proyectos de instalación de gas natural. Como les decía, entonces el primer paso es esta evaluación de la conversión, y para la evaluación de la conversión, entonces, si es una conversión, el cliente sabe cuáles son sus consumos históricos. Él conoce perfectamente cuánto GLP, cuánto petróleo, cuánta gasolina, cuánto carbón, cuánta leña él utiliza, y entonces con ese consumo histórico, con el porcentaje de conversión, porque es posible que alguna tecnología no pueda migrar directamente a gas natural, y entonces hay unos equipos que podrán o no podrán realizar la conversión, y entonces eso generará un porcentaje de conversión posible para el proyecto. También está la eficiencia de la conversión. Cuando el equipo funcionaba con GLP, tenía una eficiencia térmica determinada. Cuando el equipo pasa a consumir gas natural, la eficiencia térmica sufrirá algún tipo de variación. Y esto es matemática y termodinámica, algo que se denomina el índice de Watt, pero básicamente es la eficiencia cambia en algo el proceso de combustión. Con esto el cliente genera un consumo estimado de gas natural y lo revisa y lo compara contra el precio del gas natural en el mercado y determina si ese proceso de conversión es o no costo eficiente. Caso muy distinto ocurre cuando se tiene una planta nueva. Cuando se tiene una planta nueva, se le dice al fabricante, yo quiero una planta nueva, y el fabricante nos dirá, la planta nueva originalmente está diseñada para operar con petróleo, por ejemplo. Y entonces nosotros, antes de instalar la planta, le pediremos al proveedor, señor, yo quiero que la adapte para que opere con gas natural como combustible principal. La otra opción es que sea una planta OEM, que significa que es el fabricante original del equipo, tal como aparece con los computadores, y esta planta original significa que el fabricante mismo
la diseñó para operar con gas natural. Un ejemplo de plantas nuevas diseñadas para operar con gas natural desde su origen es prácticamente todo el parque termoeléctrico de Chilca. Prácticamente todo el parque termoeléctrico de Chilca corresponde a plantas nuevas que originalmente el fabricante las puso, las diseñó y las construyó para que operaran con gas natural. Y no solamente con gas natural, sino para que operaran con el gas natural de camisea. Es decir, esas plantas fueron literalmente hechas a medida para el país. Entonces, cuando se tiene una planta nueva, obviamente consumo, eficiencia y requerimientos normalmente los provee el fabricante. Entonces aquí en las fotos les traigo a la izquierda un proceso de conversión de una planta obviamente transformada. Miren que los equipos lucen como que ya llevaban años operando y se transformaron a gas natural. A la derecha encontramos unos equipos originales, nuevos, con quemadores y con todo un sistema operando directamente desde fábrica con gas natural. En este primer paso, el siguiente ejercicio es, ¿y hay cobertura en mi región? Pues normalmente en ese primer paso, el concesionario, bueno, normalmente no, en todos los pasos el concesionario es tu aliado. Entonces a tu concesionario le preguntas, en mi región, en este caso yo me he tomado la libertad de entrar al portal web y en ese portal web de Quavi estoy mirando el área de cobertura. Lo mismo sucede con los concesionarios de Ica y de Lima. Si ustedes ingresan, encontrarán un área de cobertura y en esa área de cobertura el concesionario les dirá qué tan cerca está el gasoducto de su punto donde está su fábrica o donde usted tiene pensado montar la fábrica si el proceso es desde cero. Normalmente estamos hablando, en el caso del Perú, que el gas natural es uno de los servicios públicos que llega de último. Y sí, literalmente cuando nosotros hablamos de nuestras poblaciones, de nuestras ciudades, a pesar de que algunas son ciudades relativamente jóvenes, en todas ellas el gas natural es prácticamente el último de los servicios. Ya llegó la electricidad, ya llegó la electrificación, ya llegó el agua. Una vez que llegue el agua, empezamos a exigir algún tipo de saneamiento básico, que es llévense las aguas negras de mi ciudad, y entonces aparece los servicios de luz, agua y alcantarillado. Después de los 80 se dio el boom de las telecomunicaciones y entonces prácticamente todo el planeta quedó cubierto de cableado, antenas y más cables de telefonía y televisión urbana. Entonces el último de los servicios públicos que llega es el gas natural en el caso del Perú. En otros países el gas natural está creciendo y desarrollándose de forma paralela con toda la población, porque el gas natural estuvo llegando a los poblados durante la etapa de diseño. Un ejemplo, Estados Unidos, Canadá, México, el mismo Colombia, son países donde el desarrollo de las nuevas poblaciones, las nuevas urbanizaciones, los nuevos conjuntos habitacionales, los nuevos edificios, ya de por sí, y porque la ley lo obliga, ya llevan la instalación del gas natural como un servicio más. Claro, imagínense un edificio de muchos departamentos, un multifamiliar que no tenga desde cero, nuevo, recién construido, y no tenga los ductos de gas natural. Pues construirlos es mucho más costoso después de terminado el edificio que durante la etapa de construcción del edificio. Porque entonces el diseñador deja los bancos de ductos por donde pueden entrar, por donde pueden salir, deja las adecuaciones en cada vivienda para que tengan el nicho donde el instalador de gas haga su trabajo y entonces este trabajo armonioso del constructor civil y del instalador de gas natural reduce significativamente los costos favoreciendo a la población. Como esto sucede en muchas partes, pero no es necesariamente nuestro caso, entonces nuestra industria lo que hace es averiguar si el concesionario tiene gas natural o tiene redes en nuestra área de interés. En este caso, como les digo, prácticamente toda la información que estoy usando es información web, es decir, es información que ustedes pueden volver a rastrear porque me interesa que todo lo que ustedes estén viendo aquí también lo puedan reproducir porque mi interés o nuestro interés como instituto es que ustedes puedan eventualmente volver a investigar toda esta información y volver a encontrar las soluciones que se requieren para conectar clientes a gas natural. Entonces, usted primero revisa si tiene área de cobertura.
Si ya tiene el área de cobertura, es posible que tenga un concesionario y que ese concesionario tenga capacidad, usted hace el siguiente paso. Y el siguiente paso es pedirle al concesionario una solicitud de factibilidad de suministro. Ojo, todo esto es apenas parte de la introducción que me ha tomado algunos minutos de más, pero es parte de lo que yo quiero que usted se ubique dónde estamos. Estamos en la instalación, la elaboración y presentación de proyectos de instalación de gas natural, pero hubo unos pasos previos que debieron haberse surtido. No tiene sentido presentar un proyecto donde no hay una concesión, donde no hay un distribuidor que les vaya a entregar el gas natural. Entonces, la solicitud de factibilidad de suministro que se le hace al concesionario y nuevamente información disponible de la web de los 3 grandes concesionarios. Me faltó uno, sí, me disculpo, pero básicamente con 3 como ejemplo, les quiero ilustrar que la solicitud de gas natural a través de Contugas, a través de Cálida, a través de Coavi, y obviamente lo mismo sucede con Fenosa, usted puede pedirle la posibilidad de evaluar si lo puede conectar a usted a la red de gas natural. Entonces, si hay disponibilidad, él le dice, señor, lléneme este formulario. Y entonces, dependiendo qué tan flexible o qué tan tecnológico sea un concesionario y otro, usted llenará un documento a mano, lo llenará directamente en línea, lo llenará en PDF y les enviará el archivo. Cualquier mecanismo que utilice, lo que básicamente quiere el concesionario es conocer su necesidad de gas natural. En este caso, los 3 concesionarios al final te van a estar pidiendo lo mismo. Primero, ¿quién es usted como persona natural o como cliente industrial? ¿Quién es como persona jurídica? Segundo, ¿dónde queda? Tercero, ¿cuánto consume? ¿Cuál es su perfil de demanda? ¿Cuál es su requerimiento? ¿Qué condiciones específicas tiene su proceso? ¿Dónde queda? ¿Cuándo consume? Porque eso también es importante. Por ejemplo, las 2 concesiones que tienen acceso al litoral, que son Contugas y Gas Natural del Norte, en este caso Coavi, Gases del Pacífico, vaya, se me estaba escapando el nombre, Gases del Pacífico y Contugas tienen acceso a las zonas pesqueras. Y entonces, tanto en Chimbote como en Chincha, tanto en Pisco, como digamos que quedémonos ahí nada más, con estas 3 poblaciones tienen pesqueras. Y estas pesqueras consumen una cantidad razonable e importante de gas natural, pero no lo hacen todo el año. Y entonces eso es una demanda intermitente que el concesionario, discúlpeme, por acá tengo retroalimentación de micrófonos. ¿Quién tiene el micrófono encendido? Por favor, me verifica. Y al año, Clientes, tienen concesionarios, tienen clientes que tienen un consumo intermitente. Ese consumo intermitente también genera una demanda intermitente y un consumo interrumpible. Eso también lo debe evaluar el concesionario, porque un cliente que consume todo el año es distinto a un cliente que consume durante 1, 2, 3 o 4 meses, o inclusive en el caso de las pesqueras puede que solo consuman durante un mes en todo el año. Entonces, esta información es necesaria para que el concesionario evalúe si puede o no puede garantizarle el suministro al cliente. Estamos entonces en el punto inicial de nuestra tarea. El concesionario le ha dicho a nuestro cliente que sí es posible conectarlo a gas natural. Aparecen todos ustedes como instaladores de gas natural. Detalle importante, es necesario estar en el registro de OSINERMIN para poder desarrollar la tarea de ser un instalador de gas natural. Entonces, aquí está nuestro registro. OSINERMIN tiene un registro y vamos actualizando este registro, y cada vez que aparece un nuevo instalador o que se le niega a un instalador o que se desactiva un instalador, el registro va actualizándose. Los instaladores, que básicamente son 3 categorías las que permite el Perú, están divididos. La primera, 1 y 2 categorías corresponden virtualmente lo mismo.
que es habilitar, construir, reparar y mantener cualquier tipo de instalación interna, residencial o comercial. Pero en el caso del IG1, solo lo puede hacer hasta una capacidad instalada de 60 kilovatios. En el escenario en que tengamos una demanda comercial o residencial superior a 60 kilovatios, la exigencia normativa para que el instalador pueda hacer ese tipo de trabajo tiene que ser entonces una calificación IG2. Finalmente, la tercera categoría, IG3, es todos los escenarios de conexión tanto industrial como comercial como residencial. Permítanme, Leo, ¿qué hacemos si no está el cliente en el área de la concesión? Bueno, si el cliente no está en el área de la concesión, existen, digamos que unas reglas de juego relativamente simples. Si el cliente no está en el área de la concesión, el concesionario le dice no está. El cliente puede evaluar si eso le satisface. Normalmente no le satisface. Entonces, como normalmente si yo necesito gas natural, la verdad es que hice mi evaluación económica, permítanme, yo me devuelvo por aquí. Recuerdan que en algún momento habíamos dicho que cuando se hace esto, aquí está, se hacía una evaluación costo-beneficio. Entonces significa que mi industria está con capacidad para ahorrarse alguna cantidad importante de dinero al transformarse en gas natural. Entonces, si nosotros le decimos al concesionario, señor concesionario, yo voy a convertirme a gas natural, entonces el concesionario revisa el área de cobertura. Entonces vamos por acá donde estaba el mapita, por aquí. Y entonces el concesionario dice, señor, usted está fuera de mi área de cobertura, pero la verdad me interesa conectarlo. Así que yo tengo casualmente por ese sector un plan de expansión o un plan de cobertura. Ese plan de cobertura es como el compromiso a mediano y largo plazo del concesionario de desarrollar regiones con gas natural. Sin embargo, si tampoco, bueno, si estás en el área de cobertura, lo que te está diciendo el concesionario es, en tanto tiempo llego, porque por allá voy a llegar y me interesa llegar. Pero también puede suceder que el concesionario te diga, no puedo, no voy a llegar por allá. Tu consumo me interesa, pero no tengo redes proyectadas por allá y no tengo la capacidad para llevarte el sistema de distribución hasta tu puerta industrial. Entonces, sí, aquí ya les respondo la pregunta que me hacen por acá. Entonces, vamos primero con este tema de la concesionaria. Básicamente hay tres opciones. El concesionario te dice sí y se acabó el problema, nos conectamos y nos transformamos. La otra opción es que el concesionario te diga no y esa respuesta del no te sirva. Pero la otra opción es que la respuesta del no puedo llevarte gas natural no te sirva. ¿Qué es lo que sucede en la mayoría de los casos? Señor, estoy solicitando el gas natural porque realmente me interesa convertirme a gas natural y sí me genera unos ahorros. Entonces aquí aparecen varios mecanismos. Un mecanismo es que el concesionario te dice, señor, yo dentro de mi plan de expansiones voy a llegar a ti y voy a llegar a ti en tal fecha. Primer paquete, ¿me sirve la respuesta? Sí. Segunda opción, no me sirve la respuesta porque vas a llegar muy tarde, vas a llegar dentro de un año y la verdad yo cada día me puedo estar ahorrando una cantidad relativamente importante de dinero. Entonces, no me sirve tu respuesta de que no puedes llegar. La tercera opción es que el concesionario te diga, entonces hagamos la expansión de las redes y esa expansión de las redes la financia el cliente o la financia el concesionario y ese costo adicional se lo cargan inicialmente al cliente que está demandando el consumo. Sé que suena medio extraño, pero si yo tengo un gran consumo, como por ejemplo una termoeléctrica, y me dicen, señor, para poder conectar su termoeléctrica tengo que construirle un gasoducto que cuesta 3 o 4 o 5 o hasta 8 millones de dólares, el de la termoeléctrica seguramente dirá, no importa. ¿Por qué? Porque las inversiones necesarias para instalar una termoeléctrica seguramente son inversiones de 80, 70, 100 o 200 o más millones de dólares. Entonces, este ejercicio de conectarse tiene el beneficio del consumo y si ese beneficio es suficientemente grande, entonces nosotros nos convertimos
y esperamos que el gasoducto llegue o que la red de distribución llegue. ¿Cómo se cubren todos estos costos? Estos costos no se cubren de forma arbitraria, ni el concesionario puede de forma arbitraria decir qué va a hacer o cuánto te va a cobrar a ti en particular. Normalmente las inversiones tienen que ser inversiones costo eficientes. En ese sentido, Ocinermin, Lagarde, revisa que tu inversión sea costo eficiente para el cliente y por tanto te evalúa cuál va a ser el paquete de los costos de instalación o el derecho de conexión o los derechos necesarios para poder conectarse y el costo finalmente del servicio de distribución. Entonces existe un paquete tarifario que ya está definido y que son reglas de juego que el país le establece a cada concesionario. Como cada concesionario tiene una tarifa, esa tarifa hace que unas regiones sean más competitivas que otras. Mientras más industria hay en una región, más económica se va volviendo la tarifa y mientras más económica se va volviendo la tarifa, más competitiva se va volviendo la región. Entonces, en este sentido, Lima indiscutible va a tener la tarifa más económica de todo el país. Las demás concesiones, en la medida en que se van volviendo más eficientes, van reduciendo sus costos de instalaciones. En la medida en que clientes van pagando el derecho a piso de derechos de conexiones más altos, van haciéndole más económicos los derechos de conexión a futuros clientes cuando se hace la revisión tarifaria. Pero también puede suceder el caso contrario en el que la concesión no está funcionando tan bien y los derechos de conexión iniciales que fueron muy económicos pueden llegar a tender a subir. Ese ejercicio lo revisa Ocinermin, no el Ocinermin de supervisión de construcción, sino el Ocinermin de la gerencia de tarifas. La siguiente pregunta que me hacen por acá es, ¿cómo se convierten los vehículos? Normalmente uno conoce que los vehículos de gasolina son los únicos vehículos que se convierten a gas natural. Bueno, eso era cierto hasta hace algunos años. Hace algunos años, algunos fabricantes de motores diésel empezaron a desarrollar una tecnología que le permite seguir funcionando como un motor diésel. Es decir, el motor sigue siendo fundamentalmente un motor que tiene el ciclo termodinámico denominado diésel, es decir, el ciclo que quema petróleo. Ese ciclo que quema petróleo, con una transformación adecuada, puede aspirar, y cuando digo aspirar, no es de aspiraciones como sueños y deseos, no, me refiero a aspirar, es que puede ingresarle aire cargado con gas natural. Esa mezcla de ingreso de gas natural con aire hace que la cantidad de diésel que se requiere para generar la chispa sea menor. Y entonces ese proceso de combustión continuo que desarrolla el diésel, lo desarrolla ahora no sobre una mezcla total de diésel con aire, sino una mezcla triple de diésel, petróleo, aire y gas natural. Y empieza a reducirse la cantidad de diésel que se requiere. Esto obviamente es un proceso más costoso que convertir vehículos de gasolina. Pero, por ejemplo, si lo que tenemos son vehículos mineros, imagínense vehículos mineros con el tamaño, la envergadura que tienen y el poder que tienen los motores, pues el consumo de estos motores es significativo y como es significativo, es atractivo para instalar las conversiones. Hace poco en el Perú estuve trabajando con una compañía internacional que estuvo asesorando a una de las grandes minas del país para convertir los vehículos Caterpillar gigantescos, los 793B y algunos 77, para convertir esos vehículos de 2.000 y 3.000 caballos de motor, de potencia instalada en el motor, convertirlos a duales, gas natural y LNG, es decir, gas natural, pero versión líquida inicialmente. Es decir, si hay forma, ya hay mecanismos tecnológicos para lograr la transformación. Entonces, volviendo al ejercicio nuestro, la solicitud de factibilidad de suministro fue aprobada, nos dijeron cuánto cuesta el derecho de conexión, hicimos la evaluación con los derechos de conexión, con los costos que nos toca de realizar, digámoslo así, que el copago para poder hacer la instalación y todo esto nos permitió saber que como empresa, como industria, es económico y que es costo-beneficio, que es costo benéfico. Entonces buscamos un instalador, llenamos el formulario, etcétera, etcétera, y estamos aquí. Llenamos y buscamos un instalador. Ese instalador puede ser uno de las tres categorías que ya hemos mencionado, IG1, IG2 o IG3. Con estas tres categorías, entonces
aparecen estos 4 pasos que ya a nombre nuestro, a nombre de nosotros como cliente, el IG, nuestro instalador de gas, tiene que desarrollar a nombre de la empresa. Entonces, el primer paso es la elaboración y presentación del proyecto de instalación de gas natural, que es el tema que nos centramos, en el que intentaremos centrarnos lo que nos queda de la charla hoy. El segundo paso es que una vez que él logró la aprobación del proyecto, inicia la construcción de esa instalación. El tercer paso es una vez que él termina, presenta la instalación al concesionario para que la revise y la avale. Y el cuarto paso es hacer la solicitud de habilitación. Tratemos de cubrir, y voy a expirar, voy a acelerar un poco, para que logremos cubrir el punto número 1. 1, 2, 3, 4, diseñados así. Entonces, el primero son los requisitos para la presentación del proyecto, que es nuestro tema de hoy. El segundo punto es los requisitos que debe cumplir para la construcción. El tercero son los requisitos una vez que termina la construcción. Y el cuarto, los requisitos que se deben llenar para la habilitación. Hoy nos vamos a centrar en el primero de estos 4 pasos que nuestro IG desarrolla para la industria. Entonces, lo primero que les decía es, en este paso de elaboración y presentación del proyecto de instalación de gas natural, aparecen cronogramas, planos, memorias, cálculos, todos los planos de proceso, todos los planos constructivos, todos los planos de isométricos, todo lo que el concesionario requiere para garantizar que usted sabe lo que está haciendo. Y segundo, que una vez que usted empiece el proceso de construcción, ese proceso de construcción va a llegar a buen puerto. Entonces, lo primero, y seguramente lo que el concesionario le va a pedir es: entrégueme un paquete de información que contenga, entre otras, un cronograma de obras y de todas las actividades que usted va a realizar para desarrollar este proceso de instalación de gas natural. Luego él le pide una serie de planos y, dependiendo cada concesionario, ese plano tiene unos formatos específicos. Básicamente, la mayoría de concesionarios hoy está pidiendo que los planos se los entreguen tanto en digital como impresos. ¿Por qué? Porque los planos impresos le permiten hacer las anotaciones a los ingenieros que realizan las revisiones, pero los planos en medio digital permiten hacer mucho más rápido todo el tema de observaciones, correcciones y comparaciones contra otros diseños que el concesionario ya tiene. Y aquí quiero resaltar y ponderar un aspecto clave. El concesionario realmente sabe del tema. En el Perú, los concesionarios han ido depurando y aprendiendo cada vez más qué elementos son claves y funcionales para las instalaciones industriales. No por nada, en los últimos 10 años, la cantidad de conexiones industriales del Perú han crecido de forma exponencial. Si se fijan, duraron muchísimos años con muy poquitas conexiones, y luego empezó el crecimiento de conexiones industriales, comerciales y residenciales hasta los números que hoy exhibe orgulloso el Perú. Si bien todavía está muy rezagado respecto a otros países de la región, la verdad es que el Perú está avanzando a un ritmo bastante interesante en las conexiones industriales, residenciales, comerciales y, bueno, básicamente en el proyecto de masificación del gas natural. Como el concesionario no está del todo, digamos, seguro de que sus planos están conformes, le pide que acompañe la mayoría de sus planos con matrices y con hojas de cálculo. Entrégueme la información no solamente de los planos que está desarrollando, sino también los cálculos que respaldan matemáticamente esos planos que usted está presentando. Normalmente acompañados de caídas de presión, cálculos de velocidad, cálculos de caudal, obviamente resistencia de materiales y, por supuesto, el trazado. Es una variable importante el trazado del sistema de gasoducto, digámoslo, de gasoducto interno que usted va a tener que construir, que literalmente en el caso de Perú se denominan instalaciones internas. Esas instalaciones internas también cumplen con una serie de ecuaciones, y el concesionario, que las conoce muy bien y que ha tenido que ver muchas instalaciones internas, le pide a usted que le entregue la matriz de cálculo. Por acá, sí, efectivamente estoy viendo que tienen unas cámaras encendidas. Por favor, verifíquenlas.
que tengan las cámaras desactivadas, sobre todo porque consumen ancho de banda también para otras personas que están conectados por celular o por el método de retransmisión. Entonces les decía, planos generales. Normalmente el concesionario tiene un tamaño en el cual le gusta o suele exigir la entrega de sus planos. Y entonces sus planos pueden ser, por ejemplo, en la mayoría de casos, planos en A1. Pero también hay concesionarios que suelen pedirlos en A2. No les extrañe que algunos concesionarios pidan que los planos de ubicación o algunos planos de detalle mecánico inclusive puedan estar en A0. Como todas estas opciones virtualmente dependen del concesionario, entonces lo normal es ir de la mano con el concesionario que literalmente en los procesos de instalaciones internas, industriales, comerciales y residenciales es el aliado del instalador interno. Un buen concesionario quiere que los instaladores logren un buen resultado. Al fin de cuentas, potenciar el resultado del instalador interno también potencia el desarrollo comercial. Aquí me salió una alerta de ancho de banda. Algunos usuarios no están llegando, no les está llegando la transmisión completa. Por favor, apaguen sus cámaras y apaguen sus micrófonos para que no me salte por acá la alerta de que no estoy llegando a todos. Bueno, les agradezco. Entonces les decía, el concesionario es tu aliado y el concesionario entonces va de la mano explicándote qué quiere. Él es el experto, él entiende cómo funciona esto y quiere que tú logres un buen resultado. Ojo, hay unos detalles asociados a la construcción que tiene eventualmente que incorporar un sistema de protección catódica y más adelante cuando lleguemos a ese punto es posible que les pregunte qué tanto conocen del ejercicio de la protección catódica y de ser necesario yo les explicaré un poco sobre el tema. Vamos relativamente bien de tiempo, así que espero que lleguemos. El siguiente elemento que le interesa muchísimo al concesionario es saber usted qué mecanismo de construcción va a utilizar. Y básicamente todos sabemos que nuestros procesos de construcción pueden tener 3 mecanismos de empalme de accesorios y tuberías. Una opción es utilizar la universalmente conocida estrategia de soldar todo. Y esa estrategia funciona. Y es una estrategia de soldaduras en la que entonces debemos cumplir con ciertos parámetros, pero que funciona. Es una estrategia siempre, siempre, siempre funcional. La otra estrategia con la que podemos nosotros construir y hacer el ensamble es utilizar los procesos roscados. Y entonces tenemos una segunda estrategia que es roscar todo. Funciona, pero no siempre es hermética y entonces aparecen algunas observaciones respecto a qué tipo de cosas se pueden hacer roscadas y qué tipo de cosas no deberían hacerse roscadas. Y entonces es como el segundo paquete de estrategia constructiva. Un tercer paquete, sobre todo para los que van, y no se me adelanten, que por aquí tengo la respuesta más adelante sobre los procesos de soldadura. Entonces les decía, el tercer paquete de procesos constructivos tiene que ver con los empalmes mecánicos. Los que han trabajado en minería seguramente habrán notado que muchas de las conexiones tienen y literalmente hacen clic. Es decir, son elementos que embonan o encajan mecánicamente uno con otro y con un clic o una abrazadera o una grapa mecánica, esa grapa mecánica logra el sello hermético. En el caso particular del Perú, los procesos de empalme mecánico no están permitidos para gas natural. Y entonces se nos ha caído una tercera opción de empalme de construcción que en algunas partes y en algunas industrias se permiten, pero en el caso particular de la industria del gas natural en el Perú no nos van a permitir. Entonces nosotros tenemos que nuestros procesos o son roscados o son soldados. Y cuando hablamos de empalme mecánico a través de bridas, ese sí vuelve y no lo permite la norma. Entonces finalmente digamos que rescatamos de alguna manera un tercer mecanismo de unión que es las uniones bridadas. Entonces nosotros con nuestros paquetes de soldaduras que vamos a presentarle al concesionario y que más adelante voy a explicarles todo el concepto de la soldadura, entonces nosotros
llenamos ese requisito que el concesionario pide para saber que nosotros sabemos qué estamos haciendo. El concesionario no quiere de ninguna manera que usted tenga un problema constructivo que derive en una mala publicidad para el gas natural. Nada desestimula más las conversiones de gas natural que un accidente. Ningún concesionario en el mundo quiere tener accidentes de gas natural porque no solamente desprestigia la industria, sino que también desacelera los procesos constructivos y los procesos de conversiones de aquellos que están interesados en convertirse a gas natural. Otro detalle que el concesionario suele pedir es los cálculos de carga térmica que usted utilizó para la conversión. Por acá, no se permiten los refuerzos mecánicos. No, refuerzos mecánicos es una historia. Esos refuerzos mecánicos, las camisas, esa es una historia distinta. Esos son métodos de reparación. Lo que estoy hablando son mecanismos de empalme mecánico. Esos empalmes mecánicos que son una especie de abrazadera en la que una grapa a presión o con un tornillo hace las abrazaderas. Esas abrazaderas que nosotros utilizamos, por ejemplo, para mangueras, eso no se permite. Las mangueras de agua, las mangueras de aire que utilizan una abrazadera, esa abrazadera es lo que se llama una conexión mecánica. Existe una versión industrial mucho más robusta que también conecta elementos mecánicos y metálicos. Esa no nos las permiten en el Perú y es razonable porque el Perú es sísmico, el Perú tiembla y ese tipo de conexiones no son adecuadas cuando se presentan fenómenos de vibración. Entonces, habiendo descartado esa parte de las conexiones mecánicas, solo nos sobreviven las bridas. Las bridas sí no las permiten y todos conocen una brida y una brida es un elemento hermético bien seleccionada, bien escogida, bien montada y bien ensamblado el paquete, es una herramienta perfectamente hermética. Entonces, estos pasos que requiere el concesionario empiezan por un cronograma. Un cronograma, el concesionario normalmente no es, digamos que, tan psicorrígido como para exigirle que el cronograma se lo presente en primavera o en Project. Usted puede presentar un cronograma tan simple como este que yo estoy mostrando aquí en pantalla, hecho en Excel. La desventaja de un cronograma hecho en Excel, bueno, la gran ventaja de un cronograma hecho en una hoja de cálculo, cualquier hoja de cálculo de LibreOffice o de una de las herramientas comerciales como Microsoft Office, entonces usted puede haber hecho un cronograma tan simple como este. La ventaja de utilizar un cronograma mucho más elaborado, como por ejemplo con Microsoft Project o con Primavera o cualquiera de los planeadores que están ahora comerciales y que funcionan muy bien, es que usted puede hacerle seguimiento a las desviaciones. Y como el objetivo de todo este trabajo es que usted sea más eficiente en el desarrollo de nuevos proyectos, usted, si lo hizo en Project, por ejemplo, usted puede mejorar su proyecto y puede ir corrigiendo cuáles son los pasos que encontró que son prerequisitos de otro paso. Por ejemplo, no tiene sentido diseñar el tren de medición hasta que el vendedor del tren de medición no me dice cuál es el medidor que está disponible en el país. Porque sí, yo puedo hacer el mejor cálculo y decir, el mejor medidor es el G65. Y le digo al fabricante, véndame un medidor G65 porque necesito habilitar mi cliente y mi cliente en octubre debe estar funcionando. El fabricante te dice, claro que sí, yo te entrego tu medidor G65, pero como es un medidor tan pequeño, tipo turbina, ese medidor te demora 6 meses en llegar al país, porque el Perú no produce medidores tipo turbina. Y entonces, como no producimos medidores tipo turbina, nos montamos en la cola de producción de las fábricas a nivel mundial. Y entonces nos dicen que nuestro medidor tipo turbina va a estar en 6 meses y nuestro cliente tiene que estar listo en octubre. Eso significa que yo tengo poco más de 3 meses, pero no tengo 6. Poco más de 4 meses, pero no tengo 6. Entonces le pregunto al proveedor cuál es el medidor que está disponible en el mercado y él te dice, tengo para entrega inmediata que cumple y hace la misma tarea, básicamente para tu demanda, el medidor G100. El medidor G100 es mucho más comercial y de ese hay en stock en prácticamente cualquier almacén del mundo. Se lo traigo en 4 semanas. Entonces fíjense que esos detallitos usted los plasma en el cronograma y entonces empieza a corregir
no fabricar el tren de medición hasta que no confirme que el medidor está disponible en el país. No queremos reproceso, no queremos soldar, no queremos construir. Y de todo esto, lo que más le interesa al concesionario de todo su diagrama es el medidor. Porque si algo tiene claro el concesionario es que el medidor es la caja registradora de este negocio. Este negocio funciona entregando gas natural, pero el gas natural no se puede, digámoslo así, precomprar como el cilindro de GLP. Tú dices, yo quiero llevarme un balón de GLP y dices, véndame 10, 5, 15, 20 libras y te las llevaste y ya el vendedor se acabó su problema. No, en el caso del gas natural a nivel industrial, a nivel comercial o a nivel residencial, funciona más como el servicio de la luz, como el servicio del agua. Es decir, hay que ir a leer el medidor para saber realmente cuánto consumiste. Y entonces ese ir a leer el medidor hace que el medidor sea el elemento clave de este ejercicio y que ese elemento clave se convierta en la caja registradora del negocio. Por lo tanto, el concesionario te va a pedir que le entregues no solamente las especificaciones del medidor, sino también cómo lo montaste, cómo ensamblaste todo este paquete dentro de tu instalación grande. Ese mecanismo, ese diagrama unifilar equivalente en gas natural o en proceso, se denomina PIAN-ID. Y ese PIAN-ID es lo que ustedes terminan convirtiéndose en expertos. Empiezan optimizando, por ejemplo, yo en este diagrama, y permítame, utilizo por acá una herramienta que está por aquí, esta herramienta, y miren, yo aquí en mi diagrama he utilizado algunas conexiones adicionales. Luego de haber hecho el montaje y de haberlas puesto en marcha, me di cuenta de que estas conexiones adicionales fueron muy útiles. Entonces yo empiezo a corregir mis diagramas para que mis diagramas no me dejen olvidar tener estas valvulitas que parecen ociosas y que no parecen cumplir ningún rol específico. Perdón, esa no, esta. Entonces este grupito de valvulitas que parecerían ociosas, yo las he utilizado, por ejemplo, para el proceso de llenado, para el proceso de limpieza, para el proceso de purga, para sacar el aire de la estación. Y entonces yo empiezo a convertirme en un experto en dónde deben estar estas valvulitas adicionales. Como me he vuelto un experto, he empezado a mejorar mis PIAN-ID. Y mis PIAN-ID empiezan a ser más satisfactorios de observar y de corregir para el concesionario. Y entonces digamos que se empieza a desarrollar una dinámica favorable para el instalador en la medida en que va haciéndose más consciente de lo correcto que debe hacer sus proyectos, incluyendo planos lo mejor elaborado posible, desde el PIAN-ID hasta el plano mecánico de obra final. Otro detalle que el concesionario quiere saber es dónde está su obra, dónde queda su proyecto. Y entonces lo normal es que el concesionario, tal como les mostré muy atrás, el concesionario tiene un sistema de información geográfico. Ese sistema de información geográfico que le ha costado al concesionario una cantidad importante de dinero, también le está facilitando a él el seguimiento, el plan de seguridad de sus redes, el plan de prevención de daños y toda la estrategia de protección de la red. Entonces él quiere que usted le entregue también la ubicación de su proyecto con ciertas limitantes y ciertas exigencias normativas en cuanto al sistema de coordenadas y al sistema georreferencial. Entonces no les extrañe que el proyecto del concesionario les diga, quiero que mi sistema que usted utilice en sus planos, mi sistema de coordenadas, que es el sistema de coordenadas X, Y o Z. El que él haya decidido usar, usted tiene que lograr ser compatible. Así que la estrategia de algunos de coger el mapa de Google y copiarlo desde ahí posiblemente sirva como primera aproximación, pero el concesionario les va a pedir que hagan un trabajo mucho más eficiente porque él quiere poder montar la información de su instalación interna y de todo su proyecto en su sistema de información geográfico. Luego decíamos que el concesionario le va a pedir muchos planos. Entre esos planos está el isométrico. El isométrico es la representación, digamos, esquemática más aproximada de tu obra después del PIAN-ID. Y una vez que tú tienes esta transformación de tu conexión, entonces el concesionario te pide, entrégame tu PIAN-ID
con la mayor cantidad de detalles posible. Mi recomendación, en la medida de lo posible, traten de construir un PNID. Bueno, traten no, es obligatorio construir un PNID que sea consecuente con el plano mecánico y plano mecánico con el isométrico. Pero el siguiente ejercicio es procuren que todo esto ocurra en un mismo programa o en una misma base de diseño. Si utilizan AutoCAD, utilicen AutoCAD completo. O sea, procuren hacer todo el paquete de diseño en AutoCAD para que el proceso pueda ser más fluido. No solamente les facilita, bueno, digamos que les hace un poquito exigente el arranque para los primeros proyectos que presenten como instaladores de gas natural, pero les hace mucho más fácil la vida después para cualquier tipo de corrección. Isométricos para todo. No minimice la cantidad de planos isométricos que puede producir. Si tiene una porción del sistema de la instalación interna que necesita resolver una parte del laberinto, pues hágale un plano específico a ese detalle. Por ejemplo, si yo tengo una industria, esa industria que tiene este detalle aquí complejo por resolver porque tenía este ingreso a una estación de regulación secundaria con un consumo particular aquí y luego un segundo consumo en otra parte de la planta, ese ejercicio hágale un plano específico. No solamente el concesionario se lo agradece, sino que también le hace la facilidad, le facilita usted a él la tarea de revisar. Mientras más rápido revise él, más rápido lo retroalimenta. Y mientras más rápido lo retroalimente usted como instalador interno, usted más rápido puede empezar lo que realmente le produce ingresos a usted, que es vender la instalación interna. ¿De acuerdo? Entonces, esta instalación interna, usted la desarrolla totalmente en el isométrico, pero usted tiene que tener una muy buena imaginación, porque usted llega a la planta y usted ve la planta y usted tiene que imaginarse por dónde va a pasar la ruta. Recuerde que usted está construyendo este diagrama como parte de la presentación del proyecto apenas para el concesionario. O sea que usted tiene que tener la capacidad visual geoespacial para imaginarse toda esta ruta que usted tiene que desarrollar y plasmarla en un plano, incluyendo todas las interferencias, porque fíjense aquí, yo he mostrado un par de fotos en las que posiblemente otras interferencias pudieran haber muchas. Entonces usted tiene que ir resolviendo todo eso en su mente o en sus planos para podérselo plasmar al concesionario y que el concesionario le dé la aprobación. Como les decía, no solamente es presentar los isométricos, sino también presentar los cálculos. Usted se convierte en un experto matemático, bueno, en este caso físico o ingeniero, para desarrollar las ecuaciones. Lo normal es que usted sus primeros cálculos le toma desarrollar todo el ejercicio desde cero y hacer todos los cálculos completos. Pero es posible que con el tiempo usted empieza a tener ya plantillas de cálculo que usted mismo ha desarrollado. Y entonces lo encontramos con que todo este ejercicio de selección del medidor, que es una serie de matriz de cálculo, usted termine convirtiéndolas en plantillas. Y entonces usted tiene plantillas y matrices de cálculo. Usted tiene matrices de cálculo que le permiten desarrollar los cálculos y los, digamos, y los resultados están adecuados a las normas de los medidores y de los reguladores y de los elementos que típicamente logra encontrar en el mercado. Porque, y vengo aquí con el primer ejemplo de medidores, si usted tiene un caudal de 83.68, usted no podrá conseguir un medidor de 83.68. Usted conseguirá un medidor o de 65 o de 100 y tendrá que decidir cuál de los dos medidores es el que se adecua a su consumo. Seguramente en el ejemplo que yo acabo de poner, el medidor más adecuado sea el medidor de 100 y por tanto vuelve al famoso G65 que les mencionaba como ejemplo. El otro elemento son las tuberías. Y aquí en las tuberías aparecen tres opciones de materiales y dos formas de presentación. ¿Cuáles son las opciones de materiales? Tenemos tres. Las tuberías internas pueden ser de cobre con 2 o 3 espesores permitidos por las normas nacionales. Otra es que su instalación sea de polietileno y la otra es que sea de acero. Ojo, las instalaciones comerciales
y residenciales pueden inclusive ser de P al P, que es, digamos que es una combinación de polietileno y aluminio, pero que virtualmente caben dentro de la categoría de polietilenos, es decir, presión certificada por el fabricante. En cuanto a la presentación de las tuberías, tenemos dos opciones. Las tuberías pueden ir empotradas, es decir, usted abre un espacio en las paredes para meter las tuberías y luego tapa todo para que su tubería quede lejos de la vista. Esa es una opción. La otra opción es que usted la deje adosada a la pared. Cada una de las opciones tiene su ventaja. Ventajas estéticas, ventajas funcionales, ventajas de inspección, ventajas de corrosión, ventajas de integridad, ventajas y desventajas. Cada uno de estos elementos que yo le he mencionado, si bien puede ser una ventaja para uno, puede ser una desventaja para el otro. La normativa peruana les permite las dos alternativas: tubería empotrada y tubería adosada o tubería a la vista. Como les decía, usted calcula, usted determina la resistencia de todas sus tuberías. Y al igual que con la mayoría, por no decir que con todos los procesos, usted termina escogiendo la tubería comercial que existe. Es decir, si a usted le da que la tubería que requiere es de 0.3542 milímetros, pulgadas, 0.3542 pulgadas, es posible que usted no consiga el 0. Exacto que usted quiso calcular, que usted le dio el cálculo. Y entonces usted tiene que irse al espesor comercial que existe en el mercado. Y entonces aparecen lo que ya muchas personas, muchos de ustedes conocen, que son las tuberías Schedule 20, Schedule 30, Schedule 40, Schedule 80, Schedule 100, Schedule 60, Schedule 100. Todas estas tuberías realmente lo que están diciendo es, existen espesores comerciales y usted debe seleccionar una de esas tuberías. Al final, como yo estoy confiado de que todos ustedes, sabiendo que vienen muchas más regiones en el Perú para terminar desarrollando muchas más conexiones industriales y instalaciones comerciales y residenciales, ustedes al final van a terminar desarrollando muchas matrices de cálculo. Y entonces en estas matrices de cálculo empiezan a aparecer sus métodos de construcción. Si usted coge tubería metálica, definitivamente sus procesos de soldadura tienen que ser compatibles con lo que escogió. Entonces, si usted escoge tubería metálica, tubería de acero al carbono, que generalmente cuando decimos tubería de hierro, en realidad estamos hablando de tubería de acero al carbono, seguramente la tubería de acero al carbono que usted escoge responde a dos grandes normas internacionales. La primera opción es que esas tuberías correspondan a tuberías API 5L. Tuberías API 5L, que es el estándar de tubería utilizada para todos los procesos de transporte de gas natural y en gran medida para los procesos de distribución de gas natural. Para tuberías internas, lo normal es utilizar, bueno, lo normal no, también es muy frecuente utilizar tuberías ASTM. Las dos opciones, tuberías API y tuberías ASTM, cumplen perfectamente con los requisitos requeridos por las normas nacionales e internacionales. Los que tengan dudas respecto a cuál tubería pueden utilizar o no, échenle una miradita al ASME 31.8 y obviamente al Decreto Supremo de Distribución de Gas Natural por red de ductos que tiene el Perú desarrollado a través del Decreto Supremo 044 del 99 o el 081 para el proceso de transporte. Allí aparecen las opciones y usted puede escoger tuberías de una o de otra norma de fabricación. Normalmente al Perú, las tuberías que llegan suelen ser tuberías, y abro comillas, usted no me ve en las manos, pero imagínense que estoy abriendo comillas, tuberías trinorma. Eso significa que la tubería cumple con varias normas de fabricación y que al mismo tiempo la tubería es, por ejemplo, A106, A53 y X42. A mí personalmente no me gustan mucho las tuberías trinormas porque personalmente pienso que es como el pato que camina, vuela y nada, pero ni camina bien, ni nada bien, ni vuela perfecto. Y entonces a mí las tuberías trinormas me parecen que tampoco es que sean rigurosamente ninguna de las tres normas.
o que necesariamente se exceden en algunos parámetros, y eso significa que uno termina pagando de más por eso. Si al final ese pagar de más no existe porque el precio comercial le da lo mismo, pues hombre, entonces sí, bienvenida a las tuberías Trinorma. Entonces usted escoge el grado de material, usted desarrolla plantillas de cálculo y con esas plantillas de cálculo acompaña sus planos para que el concesionario vea y valide que usted hizo correctamente la tarea y escogió la tubería. En este caso yo tengo unas tuberías aquí marcadas con amarillo y con verde, de las que cumplen y las que no cumplen con ciertas condiciones de diseño que yo tenía para un proyecto específico. El otro detalle que hay que tener en cuenta son las velocidades. Así como tenemos una resistencia mecánica que cumplir, tenemos un caudal que transportar. Entonces tenemos un caudal que transportar por la tubería a una presión determinada y todo esto debe ocurrir dentro de un grupo de velocidades determinadas a las cuales puede fluir el gas natural. Usted establece cuáles son los parámetros de diseño y esos parámetros de diseño deben ser conforme con la normatividad nacional. Por ejemplo, en tuberías de instalaciones internas existen unos límites de velocidad y esos límites de velocidad están asociados básicamente a 3 o 4 fenómenos físicos no deseables. Uno de los fenómenos físicos es la alta velocidad necesariamente genera erosión en la tubería. Entonces, si nuestra tubería tiene problemas de erosión, nosotros no queremos que eso nos ocurra. Entonces, como no queremos que nos ocurra la erosión al interior de la tubería, nosotros desarrollamos plantillas de cálculo que nos alerten en qué momentos y a qué presiones la velocidad es muy alta al interior de la tubería. Al final, todo esto terminamos condensándolo en una plantilla gigantesca de la cual cada uno de ustedes se convierte en experto en desarrollar una plantilla propia de cómo debe lucir cada segmento de tubería cuando usted lo diseñó y cómo quedaría cuando usted lo lleve a la realidad y cuánto quedaría midiendo una vez que usted tenga que implementarlo en campo. Usted llena entonces esta plantilla con toda la información que considere necesaria y que el concesionario le exige. Tipo de material, la velocidad, cuánto mide, de dónde a dónde va, en qué nodos está conectado, cuánto caudal está transportando, a qué velocidad lo transporta, cuánta caída de presión tiene y digamos que en algunos casos inclusive a qué temperatura lo está realizando. Toda esta información lo acompaña de los planos mecánicos porque usted tiene que resolver todo el ejercicio de planos mecánicos que el concesionario le pide. Recuerden, estamos en el punto número 1 de la tarea y el punto número 1 de la tarea no solamente es convencer al concesionario de que sabemos lo que hacemos, sino también de demostrarle al concesionario que lo que tenemos planeado va a cumplir con la exigencia normativa y va a ser capaz de cumplir con la demanda de nuestro cliente. Planos mecánicos, plano de localización, todo en la medida de lo posible, desarrollelo todo en ejercicio. Ojalá, si escoge AutoCAD, pues que sea todo en AutoCAD, o si escoge SideView, cualquiera de los programas de diseño, ojalá sea consecuente utilizando la misma base de diseño para todos los planos que desarrolle. Si usted tiene la capacidad de desarrollar planos en 3D, por supuesto que sería mucho más ilustrativo, pero no todos los concesionarios le exigen llevar planos en 3D. Si bien le permite llevar el isométrico y en el isométrico plasmar, por ejemplo, lo que será su diseño del welding map o del mapa de soldadura, no todos los concesionarios lo obligan a hacer planos en 3D. Algunos con el isométrico les basta. Les mencionaba que si ustedes tienen la tubería enterrada o expuesta a un electrolito, y aquí viene un término medio extraño que es el electrolito. El electrolito no es más que cualquier tipo de entorno en el cual esté enterrada la tubería y que tenga la capacidad de conducir electrones. Es decir, un entorno que sea conductivo. Obviamente, si la tubería está al aire, a la atmósfera, digamos que el aire es fundamentalmente dieléctrico, es rígido desde el punto de vista eléctrico y por tanto no conduce fácilmente la electricidad. Si bien los rayos logran romper la rigidez dieléctrica del aire y logran pasar de una nube al otro a través del aire como medio conductor, no es lo normal en los entornos nuestros. Los entornos nuestros suceden con una corrosión a muy bajo voltaje, realmente son fenómenos corrosivos de bajo voltaje, de baja impedancia,
y entonces de alta impedancia, de bajo voltaje, entonces estos métodos corrosivos normalmente no ocurren en el aire de forma acelerada. Pero si usted pone la tubería enterrada, permite por acá, me hacen una noche. Uh, oh, por acá me preguntan lo mismo. Claro, es que virtualmente el seminario de hoy es exactamente igual al de ayer. Es un seminario muy similar a lo que vimos en el día de ayer, correcto. Sí. Bueno, en cuanto a el sistema de protección catódica, entonces, si usted tiene la tubería enterrada, esa tubería enterrada que usted tiene y que tiene instalada, debe protegerla de la corrosión. Ese proceso de corrosión que usted tiene lo supera con un mecanismo de reinyección de electricidad a la tubería. En este caso, la instalación de la tubería protegida con algún mecanismo de protección catódica por corriente impresa por años de sacrificio supera el problema de la corrosión permanente que usted tiene. Para ello, usted construye un sistema de protección catódica y ese sistema de protección catódica logra superar ese problema de corrosión que le decía y usted le entrega al concesionario los planos. Ahora sí, un punto que han estado preguntando muchas veces. Para la instalación industrial, ya sea para una estación de GNB o para una estación industrial, usted tiene que cumplir con unas normas de soldadura. Las opciones de norma de soldadura para el ASME B31.8, que es la norma que nos rige a nosotros en la parte de gas natural, usted tiene que cumplir con, por ejemplo, el API 1104. El API 1104 es la norma de soldadura aplicable a todas las tuberías que conduzcan gas natural. Y el alcance de la norma del API 1104 no solamente cubre los mecanismos y los diferentes mecanismos de soldadura, sino que también permiten cubrir los métodos de inspección para esa soldadura, pero también le dicen cómo debe empezar ese proceso. Y ese proceso inicia con un proceso de calificación. El API 1104 califica, sirve para calificar procesos de soldadura no solamente para oleoductos, es decir, ASME B31.4, sino también para tuberías de proceso y estaciones de LNG, como las que hemos estado hablando en algunos seminarios. Entonces, el API 1104 sirve para soldadura de procesos del ASME B31.3, sirve para tuberías de gasoductos como el ASME B31.8 y sirve para procesos de soldadura de oleoductos como el ASME B31.4. Es decir, nuestro proceso de soldadura API 1104 cubre virtualmente todos los rangos de los elementos a construir en nuestras instalaciones, pero hay unos elementos que no cubre y esos elementos que no cubre son los que están asociados a recipientes a presión, es decir, elementos en los que el modelo de cálculo de tubería no aplica, sino que aplica un modelo de cálculo mucho más complejo, ya sea porque tiene tapas elipsoidales o porque tiene tapas planas. Y ahí entonces lo que recomiendan las normas ASME B31 es utilizar el código BPBC. BPBC, que significa el código para calderas y recipientes a presiones. Ese código de recipientes a presiones tiene unos procesos de soldadura específicos y entonces aparece el ASME 8, aparecen todas las certificaciones y todos los estampes requeridos y todas las calificaciones, por ejemplo, las calificaciones U requeridas para los equipos. Ojo, esto es pensando en que estamos construyendo con tuberías en acero, pero usted también puede construirlo utilizando polietileno. Y en el caso entonces del polietileno puede tener al menos 3 tipos de polietileno disponibles en el mercado peruano. Polietileno de baja densidad y polietileno de alta densidad en 2 tipos de resina. Entonces aparecen nuestro famoso P100, P80, P60, P40. Todo esto son resinas. Estas resinas, porque finalmente la tubería, la calificación, lo que está logrando es la producción, es que una resina se transforme en tubo y ese tubo se califica como una certificación de fábrica. Entonces el proceso de unir tubos, que digamos que podría decirse que es igual un proceso de soldadura, ese proceso se denomina fusión. Y la fusión nuevamente aparece con 2 alternativas. Una alternativa es que tengamos fusión utilizando accesorios
y otra opción es que tengamos fusión sin utilizar accesorios. Si no utilizamos accesorios, esa unión necesariamente implicará que los dos materiales a unir tendrán que alcanzar una temperatura adecuada de fusión, y esa temperatura de fusión normalmente se alcanza con una plancha, por ponerle un nombre común. Entonces esta plancha calienta los dos materiales y alcanza una temperatura de fusión adecuada, y con una presión y un ajuste adecuado logramos que la soldadura o el equivalente a soldadura en polietileno suceda y cumpla con la norma. Aquí viene un detalle. Normalmente los procesos de fusión de polietileno están certificados. Entonces esos procesos certificados normalmente utilizan un equipo certificado. Ese equipo certificado normalmente va de la mano de calificar al fusionista, calificar el proceso y normalmente verificar que la máquina esté certificada y esté vigente la calibración de la máquina. Entonces, al igual que lo hacemos con el acero, también lo hacemos con el polietileno. Certificamos el proceso, certificamos la máquina y certificamos a quien lo realiza. Es exactamente lo mismo, tanto si es polietileno, bueno, obviamente con sus variaciones y sus diferencias, pero fundamentalmente cumplen el mismo objetivo, que es que el proceso está correcto, que los equipos están correctos y que quien lo hace sabe lo que hace. Ese es el objetivo de la calificación de soldadura. ¿Quién nos garantiza? Por acá me hacen una pregunta. ¿Quién nos garantiza que las uniones roscadas, soldadas hibridadas sean antisísmicas? Buena pregunta. ¿Quién nos garantiza que esto es antisísmico? Resulta que detrás de cada brida, cuando nosotros compramos una brida, nosotros no fabricamos la brida. La brida nosotros la compramos, y esa brida que compramos tiene por dentro un factor de diseño. Ese factor de diseño cumple con unos requisitos ASME, y ahí incorporados en esos factores de diseño está una resistencia a la vibración y una resistencia al impacto y una resistencia sísmica hasta cierto grado. Si nuestro proyecto está en una zona sísmica que supera esto, hay que darle una mirada a un grupo de normas adicionales. Ya el ASME B31.8 dice: si usted tiene condiciones sísmicas específicas que superen por diseño determinado grado, debe considerarlo en las variables de cálculo de espesor y debe garantizar entonces que usted está teniendo las consideraciones adicionales del ejercicio. El polietileno es antisísmico sí o sí. Cuando todo esto no satisface el requerimiento sísmico del país, entonces es necesario realizar un pequeñito paso más, que es un análisis de flexibilidad. Y en ese análisis de flexibilidad usted mete la información necesaria complementaria. Ojo, los diseños sísmicos normalmente afectan puntos que puedan tener una diferencia significativa entre el sismo y el anclaje. Y no sé si logré explicarles este tema, pero si todos están montados en una distancia de 5 metros, pues la diferencia de elongación que puede suceder en 5 metros es muy poca. Pero, por ejemplo, cuando usted tiene un sismo que puede ocurrir en Pisco, pero no en Marcona, o la diferencia de movimiento entre Pisco y Marcona puede ser muy grande, el gasoducto va a estar sometido a unos esfuerzos diferenciales en una zona geográfica grande. Entonces, normalmente uno hace un análisis sísmico basado en diferentes subregiones, o sea, divide el sistema en subregiones. Déjenme sigo aquí para terminar un pedacito más que el concesionario les va a pedir, que es ensayos no destructivos. Una vez que usted le dice cómo va a construir todo esto, usted le dice también cómo va a ensayar que este resultado cumple con lo que las normas piden y que las normas quieren. Toda esta información se le entrega usted al concesionario, y el concesionario le entrega los datos de la facilidad de suministro y le permite a usted entonces iniciar la construcción, que es tema de otra charla, pero que básicamente es, una vez que usted logró todas las aprobaciones, usted transforma todo el proceso, digamos que documental, lo convierte en una realidad constructiva. Permítanme paso a responder un par de preguntas acá que pudieron quedar en el aire. Las bridas entonces son antisísmicas, digamos que hasta cierto grado. Si usted no les mete un factor adicional, ellas de por sí ya tienen un factor de diseño y un factor de seguridad. Los tubos
Cada vez que usted tiene una tubería, usted tiene un factor de seguridad embebido en el cálculo, porque el ASME B31.8 no le permite a usted utilizar el 100% de la capacidad o de la resistencia mecánica de la tubería. Ese factor de diseño que aparece en el ASME B31.8 y que puede ir desde 0.80 hasta 0.40, significa que le está permitiendo tener un 20% o un 60% de margen de seguridad en la explotación del acero. En cuanto a la tubería, en cuanto a las uniones roscadas, las uniones roscadas normalmente para gas natural se han descartado otro tipo de roscas, las roscas milimétricas progresivas, las roscas, y se han quedado prácticamente con un solo paquete de roscas aplicables a la industria del gas natural, que son todo ese paquete de roscas son roscas NTP. Esas roscas son una rosca cónica con un paso determinado, digamos que de 12 a 14, 16 hilos por pulgada, y ese paso es una rosca cónica autoajustable que tiende a apretarse si le hace fuerza. Entonces, ese tipo de rosca, digamos que es sismoresistente porque se aprieta, porque se ajusta, pero aún así no da sello perfecto y entonces se utilizan algún tipo de sellante como el teflón. ¿De acuerdo? O cuando hablamos al principio de la eficiencia del GNL, dijo que puede transportarse hasta 1000 kilómetros. ¿Hasta dónde se puede transportar el gas natural comprimido? Bueno, cuando nosotros hacemos el transporte del gas natural licuado, el gas natural licuado, si tenemos un buen tanque, un buen camión cisterna, literalmente no tiene limitante de transporte. Tanto así que el gas natural licuado se transporta en buques saliendo desde la costa de Perú, llegando a México, o saliendo desde México o Trinidad y Tobago y llegando hasta Corea. Es decir, el gas natural licuado se puede transportar literalmente alrededor del mundo. El gas natural comprimido, por otro lado, no es tan eficiente como para decirse que uno se puede transportar alrededor del mundo. ¿Cuál es el motivo? El transporte del gas natural comprimido normalmente se realiza por tierra. Ese transporte de gas natural comprimido por tierra implica que hay que llevarlo desde una distancia hasta otra. Cuando esa distancia es tan grande, el costo del combustible que el camión que utilizó para transportarlo es tan alto que literalmente le está subiendo el costo al gas natural comprimido. Y entonces resulta, recuerden que el gas natural tiene que competir contra otros energéticos como la gasolina o el diésel, el petróleo. Entonces, si el transportarlo muy lejos lo hace tan costoso como el diésel, pues ya no tiene sentido que vaya a reemplazar al petróleo. Si lo hace tan costoso como la gasolina, pues ya no tiene sentido que lo transportes para llevarlo hasta ningún lado porque su costo supera el valor de la gasolina. Recuerden que el gas natural es un sustituto para la mayoría de las industrias, es decir, está reemplazando otro tipo de energético y como reemplaza otro tipo de energético, tiene que competir en precio con ese. Cuando el gas natural no tiene límite de precio, porque tiene una exigencia normativa, como por ejemplo, cuando para poder operar en una mina se requiere que el impacto ambiental sea del tanto por ciento, y eso solamente lo alcanzamos con un combustible fósil único que es el gas natural, pues allí el GNC, aunque salga más costoso que su equivalente en gasolina, tiene que ser transportado, pero en la medida de lo posible es mejor que lo haga en forma licuada a que lo haga en forma comprimida. Por dos detalles. Uno, por la eficiencia volumétrica, 600 veces contra 200. Y dos, porque el transportar gas natural licuado transporta líquido y fundamentalmente el camión es un camión hueco, es un tanque hueco lleno de líquido. El gas natural comprimido son pequeños cilindros en lo que usted fundamentalmente está transportando solo acero, hierro. Usted está transportando mucho hierro, mucho peso, y todo ese peso que usted está transportando es lo que encarece el transporte del gas natural comprimido. Señores, el tema del punto número 1 quedó muy a la carrera, me disculpo con ustedes, la verdad, tocó acelerar para cumplirlo, pero básicamente ese es el ejercicio del primer punto de la presentación de las instalaciones internas, que fundamentalmente aplican de igual manera para instalaciones internas industriales
pero también aplican para instalaciones internas, industriales, de GNB o comerciales. Los pasos terminan siendo lo mismo. Lo único que cambia es la naturaleza del consumo. Señores, muchísimas gracias a todos por su atención. Me disculpan que me pasé de tiempo y bueno, un gusto para todos ustedes, muy amables y quedamos atentos a todos ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego.